Infopcfutbol.com presenta El fin de Dynamic Multimedia, parte 2. En medio de la abrupta vorágine en la que se había sumido el estudio, justo el día siguiente al golpe de estado, el sábado 16 de enero de 1999, comenzaría otra nueva singladura semanal entre Dynamic Multimedia y el diario El Mundo, con la publicación de la primera entrega de la colección de videojuegos 99. Para esta ocasión, el número de juegos se incrementaría de 10 a 12 y la colección concluiría el fin de semana del 4 y 5 de abril. Este fin de semana El Mundo, la revista, el CD-ROM y el primer libro de pistas por solo 995 pesetas. Primera entrega, Screamer 2. La colección de videojuegos 99 se apoyó en juegos ya publicados por Dynamic como Speed Demons, Kickoff 98 o Pro Pinball Time Shock, o los recientes Broken Sword y Command & Conquer, que acababan de ser licenciados para Multi-Action 99, junto con juegos inéditos en su catálogo como Alone in the Dark, Screamer 2, Prisoner of Ice o Tunnel B1. El promedio de ventas arrojaría la extraordinaria cifra de 98.250 copias por juego, un ligero incremento con respecto a la colección anterior, con una cantidad de ventas totales de 1.179.000 copias. Esta colección sería posteriormente relanzada en tiendas a un precio de 4.950 pesetas, lo que aumentaría aún más sus ya excelentes cifras, ayudando de esta manera a equilibrar las cuentas en un contexto en que la bajada de ventas de PC Fútbol 7, unido al mayor gasto en plantilla, había reducido la rentabilidad del producto estrella de Dynamic. Finalizada ahora la campaña navideña más potente jamás realizada, los socios minoritarios que habían propiciado el enorme crecimiento de Dynamic, apoyados en la gran labor del equipo de desarrollo, marketing y gestión, abandonarían la empresa. A los mandos se quedaría el socio mayoritario que, hasta la fecha, se había mantenido en segundo plano. Por ello es interesante conocer un poco más su metodología de trabajo. La personalidad de José Ignacio Gómez Centurión. Tratar de desentrañar parte de la personalidad visionaria, impulsiva e intensa de Gómez Centurión puede ayudar a explicar las dos caras de una misma moneda. Tanto la que llevó a Hobby Press a facturar anualmente más de 2.500 millones de pesetas, unos 15 millones de euros de la época, como la de coger el timón de Dynamic Multimedia, que facturaba más de 3.000 millones de pesetas, el equivalente a 18 millones de euros de la época, y llevarla a la ruina en menos de 3 años. Quizá uno de los errores de bulto fue pretender gestionar una editorial y un estudio de videojuegos de forma similar, un mundo que por mucho que estuviera relacionado con parte de su grupo editorial no entendía totalmente, especialmente cuando a la ecuación se sumó la vertiente tecnológica de los portales de Internet, ello unido a un personalismo extremo y explosivo. En sus excentricidades trataba de contentar a sus empleados a través de sus fiestas anuales llamadas Sun Dynamic, pero tampoco dudaba en tener arranques de ira si era necesario. Este extracto del libro de David Martínez, de Microhobby a YouTube, define en parte la personalidad del magnate empresarial. Gómez Centurión era un tipo muy peculiar. En aquellos momentos, para ser editor, había que ser alguien muy peculiar, y quizá él era el más peculiar de todos. Todavía se nota un cierto temor reverencial hacia el personaje, como si hablase de un viejo profesor. Era una persona que imponía y que no tenía una relación estrecha con los redactores. Sin embargo, con los directores se reunía más a menudo y era a quienes gritaba más, y también a quienes felicitaba más. O sea, realmente es una persona muy especial. Yo le considero un visionario súper emprendedor y como todo emprendedor y todo visionario hecho a sí mismo, pues claro, él escuchaba poco, ¿no? Realmente se fiaba mucho de sus propios instintos y no le gustaba mucho que le llevaran la contraria, ¿no? Era un emprendedor y un lanzado y, o sea, un tío con visión y muy de valorar, pero es verdad que con la gente pues era tirando a cruel, poco empático, entonces a mí me provoca sentimientos encontrados. Tenía cosas muy raras, como decir que el día tenía 24 horas y los ordenadores debían estar encendidos 24 horas con una especie de sistema de turnos. Allí echábamos todas las horas que hemos podido, jamás nos íbamos a nuestra hora, pero lo disfrutábamos mucho. Yo recuerdo otro día que me estaba yendo, serían las 9:30 o cerca de las 10 de la noche, pero era de día porque era verano. Entonces yo salía por la puerta y él entraba y en ese momento dice:
sin decirme nada a mí ni mirarme, ¿no? En fin, no me voy a acostumbrar a que os vayáis de día. Nunca me voy a acostumbrar a que os vayáis de día. Pues, se te quedaba un cuerpo, o sea... pero luego resulta que nos habíamos pegado una panzada en Navidad y tal, y nos daba una paga extra a todos, así porque sí. O sea, nos soltaba un talón, pues, nos doblaba el sueldo así de repente, ¿no? Pues tenía estas cosas. Y si te quería mucho y tal, te cuidaba especialmente. Nos pagó, fíjate, por cerrar PC Calcio de ese año, que ese PC Calcio salió con... Solo había que cambiar las 2 tonterías, ya teníamos, claro, habíamos hecho una metodología de desarrollo en la que ya básicamente le llamamos la churrera, ¿no? ¿En qué días tenemos el PC Calcio? Pues él llegó, había salido PC Fútbol 7 ya y que había que sacar el calcio. Había Chalo Ruiz y sabía que se jugaba mucho porque en Italia estaban esperando el PC Calcio. Y nos cogió a los cabecillas de cada uno y dijo, si cerráis en 15 días el PC Calcio, os doy 1 millón de pesetas a cada uno. Fue el dinero más fácil que gané en toda mi vida. Que fue 1 millón de pesetas y luego una carta de agradecimiento. Digo, hostia, nos han agradecido y todo. Esto no lo habían hecho los Ruiz en la vida. O sea, y nosotros estábamos flipados. Recuerdo que un viernes a las 2 de la mañana José Ignacio se fue y no había nadie más en el edificio que él y yo. Y al sábado siguiente llegó a las 10 de la mañana y allí estaba yo. Me preguntó, ¿pero es que vives aquí? ¿Tú cuánto cobras? Y yo le dije, 80.000 pesetas. Recuerdo su cara de asombro y cómo empezó a vociferar que eso no era posible, que yo debía estar cobrando unas 500.000 pesetas. Le conté que yo no estaba contento con ese sueldo, pero que se lo había planteado a Pablo y se enfadó y opuso frontalmente, y que yo había tomado la determinación de marcharme al acabar el proyecto. Entonces me dijo, de eso nada, que él lo hablaba el lunes. Le pedí que no, que a Pablo le enfadaban mucho esas cosas y que no quería trabajar con un sueldo mejor, pero en un ambiente enrarecido. Me dijo que no me preocupara, que él no había llegado donde estaba por no saber tener mano izquierda. A la semana vino Pablo y me dijo que había pensado en lo que le había dicho y que me subía el sueldo y a las pocas semanas estaba cobrando 200.000 pesetas. No todo su contenido editorial triunfó. Algunas cabeceras desaparecieron por quedar tecnológicamente obsoletas como Microhobby. Otras no llegaron a calar en un mercado ya muy saturado como Hightex y otras como Todo Sega no fueron muy del agrado de Centurión como recuerda Óscar del Moral. Esta puta mierda es lo mejor que sabéis hacer. Vaya puta mierda de revista, sois unos gilipollas. Y tiró la revista al suelo y comenzó a pisotearla con saña. Otro ejemplo lo encontramos en el director de proyecto de La Prisión, César Valencia, un proyecto online impuesto por Centurión al furor de su pasión de Internet. Un día se produjo un bug que triplicó la cantidad de usuarios y Centurión pasó de la emoción a un cabreo monumental. Entonces el hombre, pues claro, estaba, bueno, se puso súper contento, venido arriba, ¿no? Como que dices. Entonces estoy presentando a José Ignacio como un tío, o sea, José Ignacio tenía mucho genio, o sea, te quiero decir, no era una bolita de la calidad ni nada de esto, o sea, José Ignacio era un tío que tenía mucho carácter y mucho genio. Y dije, joder, que es que... que cuenta, es que me entra la risa solo de recordarlo. Ahora me entra la risa. Hace 20 años no me entraba la risa. Dice, oye, que es que resulta que hay menos jugadores. José Ignacio ya debía estar de camino a la oficina. Y entonces, pues yo le viene, joder, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? No sé qué. Dinámica era una oficina muy grande, era preciosa. Y entonces nosotros nos encontramos en uno de los extremos. Y el despacho de José Ignacio estaba en el otro. Y entonces, pues me coge así del hombro cariñosamente. Joder, qué buen trabajo, esto de La Prisión, esto es cojonudo, joder, esto va, tal. Y vamos andando, ¿sabes? Y yo estaba diciendo, joder, a ver cómo le digo yo ahora, que esto que he dicho también era 15.000. No es, son 5.000. Hostia. Total, que ya llegando a su despacho, ¿no? Para hacerme partícipe pues de todas las ideas que había tenido y lo que iba a hacer y no sé qué y tal y cual. Le digo, José Ignacio, mira, que es que resulta que hay un pequeño problema. Y entonces en ese momento que me iba así agarrando paternalmente así del hombro y tal, me suelta, me mira serio y me dice, ¿qué problema? Y le digo, pues mira, es que hay un problema en el servidor de login. Entonces por cada jugador que se conecta, pues cuenta 3. Hostia, me cambia el gesto y me dice, ¿cuántos jugadores tenemos? Y le digo, pues bueno, no son 15.000, son unos 5.000. Hostia. Y en ese momento me dice, me da un alarido y me dice, ¡vete a la mierda! Un alarido. Y yo dije, hostia, este tío me va a dar un guantazo que me va a dejar sentado. Y eso fue, hostia, vete a la mierda. Yo decía, hostia, macho, joder, pasa. Me metió en el despacho y me echó una bronca de puta madre. Y eso, hostia, ahora yo lo cuento y la verdad es que me hace que, o sea, yo me río, ¿no? Digo, joder, macho, qué curioso, ¿no? Qué experiencia, qué tal, pero en aquel momento, joder, fue dramático.
Jesús Alonso, en el libro de Jaume Esteve, Pro Manager, aporta su granito de arena. Tú tratas a la gente de una forma que es inaceptable y yo no te lo voy a aceptar. Así que si tienes que decirme algo sobre mi gestión, me lo dices. Pero eso de ponerte a gritar como un loco, faltar al respeto a la gente y ese tipo de locuras, no se lo permito a mi padre, no te lo voy a permitir a ti. Eso no se lo decía a nadie, porque la gente le tenía un poquito de miedo. La correlación entre la genialidad y la excentricidad se hacía evidente manifiesta en la figura de Gómez Centurión, ya que era capaz del mayor de los elogios a las broncas más inesperadas. Todo ello mientras llevaba en su hombro a su loro preferido, Pipo. Centurión era un tío que muchos días iba con traje de caza del siglo XIX, de inglés, a veces con un gorro con una pluma y todo el rollo. Llevaba un loro en el hombro. Un loro en el hombro, un loro de verdad. Centurión tenía la segunda mayor colección o tercera de toda Europa de loros en su casa. Tenía una especie de zoo con veterinarios todo el día y tal y cual. Con Centurión se continuaría apostando por la distribución de títulos extranjeros y la financiación de proyectos de estudios españoles. Durante todo 1999, Dynamic distribuiría 25 títulos, entre los que podemos encontrar 2 españoles. La segunda edición de Hollywood Monster, originario de Péndulo Studio en 1997, y Space Class, un juego de estrategia de Enigma Software. Además, gran parte de los títulos distribuidos en España lo serían también en Italia y Argentina. José Ignacio vio claro que retener el talento a la vez que atraía a nuevos desarrolladores era vital para sus planes y para ello tenía que rascarse el bolsillo. Centurión me interesaba mucho el mantener a la gente contenta, eso sí que lo hacía muy bien además. A diferencia de los Ruiz, que eran más fríos con la gente, él organizaba una vez al año una fiesta en su finca. Tenía una finca que era un jardín enorme, tenía hasta un hangar con una avioneta, solo te digo eso. Y hacía una fiesta allí, ponía una carpa, había comida con camareros de cada tenito el rollo y luego había barra libre toda la tarde. Imagínate, joder, en un césped. Como una boda. Sí, sí. Barra libre toda la tarde. Luego me acuerdo, el primer año alquiló un helicóptero para dar paseos en el helicóptero. Y tú estabas ahí mamado por el césped y decía, me voy a la cola del helicóptero y me doy una vuelta y venga abajo. Y el segundo año un globo aerostático. Cuando empezó el proyecto, Centurión nos llevó a todos a comer porque quería pues tranquilizar a la gente, ¿no? Porque estaba todo muy revuelto, estaba la gente revuelta. Entonces quería tranquilizar a la gente, nos llevó a todos a comer a un sitio muy caro, nos invitó a todos a comer y él nos dio una charla. No os preocupéis, que aquí va a ganar dinero todo el mundo. Nos vamos a forrar todos porque vamos también a invertir. Y nos vamos a forrar, todo va a estar muy bien y vais a tener stock options de la compañía. Y ahora unas palabras de David. Y digo, bueno, pues me parece muy bien lo del dinero, pero sinceramente yo lo que quiero es hacer algo de lo que estemos orgullosos. Quiero que hagamos un PC Fútbol de los que estemos orgullosos y que estemos con la cabeza brillante a decir, yo trabajé en esto y yo hice esto. Quiero hacer algo que merezca la pena. Entonces, a todo el mundo le gustó los dos mensajes, el de dinero y hacer algo que merezca la pena. Entonces más o menos se tranquilizó la cosa. A él le gustó mucho mi mensaje, le hice mucha ilusión que hablaba de esa moneda. Entonces la cosa se tranquilizó un poco y tiramos para adelante. El aumento de salarios y centrarse en el trabajo fueron las claves que aportaron calma al equipo de desarrollo, concentrado en cerrar las versiones internacionales de PC Fútbol. En marzo vería la luz PC Calcio 7 en Italia, donde obtuvo un buen recibimiento. Y en mayo, Premier Manager 99 llegó a Reino Unido, Alemania, Francia, Israel e Italia. En Argentina, sin embargo, Dynamic tuvo un serio problema justo cuando se encontraba pendiente de firma un acuerdo con River Plate para lanzar PC River, un PC Fútbol personalizado del club. Como se había hecho en ediciones anteriores, el stock español sobrante de PC Fútbol 7 se reempaquetó y se mandó a Argentina, arrumbando hasta un puerto porteño donde fue retenido en aduanas. Y Torneos y Competencias, poseedora de los derechos audiovisuales, exigió el pago del triple de lo pactado o dijeron se echarían las copias al mar. Beatriz y Alberto Nadal tuvieron que viajar de urgencia a Argentina para negociar y ello paralizó el acuerdo de PC River ese año 99.
La consecuencia más inmediata sería que el PC Fútbol 7 español se retrasara hasta agosto, seguramente para hacerlo ya coincidir con el inicio del torneo Apertura de 1999 que comenzó el día 6. Pero más grave sería que se canceló la publicación de un PC Fútbol Argentina, y por vez primera desde PC Fútbol 3.0, los fans sudamericanos se quedaron sin la posibilidad de jugar con equipos ni ligas argentinas, solo con las 5 europeas de PC Fútbol 7. La voz del fan de Dynamic. He descubierto un youtuber que puede ser la sensación de los próximos años. Yo recuerdo la primera vez que conocí PC Fútbol, en mi caso PC Furbo, fue con el 5 y no se me va a olvidar nunca, porque era una cosa totalmente nueva, era una cosa que yo, por lo menos en mi caso, no había visto nunca. Estaba acostumbrado a jugar pues los típicos juegos de Furbo de 8, 16 bits, el FIFA que estaba en el ordenador. Pero así de gestión deportiva era la primera vez que lo veía. Recuerdo que estaba yo estudiando electrónica y vino un compañero de clase y me dijo un día, dice, tío, me he comprado un juego de furbo que es la caña. Tienes que venir a mi casa y probarlo. Y a los pocos días estábamos estudiando, faltó un profesor y teníamos clase con este profesor 2 horas. Y dijimos, tía, ¿qué hacemos estas 2 horas? ¿Qué hacemos 2 horas hasta la siguiente clase? Y me acuerdo que dijo, vámonos a mi casa que te voy a enseñar juego. Fuimos a su casa, me puso el CD, arrancó el juego. Fue la primera vez que yo veía PC Furbo y me dijo, venga, ¿qué equipo quieres elegir? Digo, bueno, ¿qué equipos hay? Dice, wow, mira todo lo que hay de liga, de divisiones. Digo, hostia. Esto es una locura. Digo, a ver, elígete, está este pueblo, está este pueblo de aquí, está este equipo, está el otro, y con los nombres reales, escudos reales, todo, los nombres. Yo me acuerdo que esas 2 horas que nos pegamos en su casa fueron las que a mí me marcaron y fueron con las que yo descubrí PC Furbo hasta el día de hoy. Me acuerdo yo que salí de su casa, estuvimos echando un ratito una liga, él se eligió un equipo y yo otro, porque sí, antes jugábamos en el mismo ordenador, varias personas. Y me acuerdo yo que yo salí de su casa y dije, tengo que ir a comprar esto es un enganche. Y en cuanto pude y conseguí el dinero, pues fui al kiosco y compré PC Furbo el 5 y a partir de ahí pues hasta el día de hoy. Y así fue como yo conocí esta maravillosa saga que tantísimo hemos disfrutado y que tantísimos buenos momentos nos ha traído, ¿no? Inicio y cancelación de proyectos en Dynamic. En ese 1999 también se iba a potenciar el desarrollo interno en Dynamic. Ya antes de la marcha de los Ruiz, Víctor había estado en comunicación con un pequeño grupo de desarrolladores que se encontraban a disgusto en la efímera Hammer Technologies, compañía fundada en 1998 de la fusión de Noria Works y Digital Dreams Multimedia, desarrolladora de aquellos olvidables USA Soccer y PC Liga. Y éramos un grupillo de gente que tenía experiencia en desarrollo, y Dynamic pues por aquellas estaba también buscando arrancar nuevos proyectos y querían pues crecer. Entonces les sonaba interesante el contar con nosotros y poder echar a andar un proyecto. Y bueno, como bien sabéis, pues entre finales del 98 y principios del 99 fue cuando los hermanos Ruiz pues dejaron Dynamic por desavenencias con José Ignacio Gómez Centurión. Eso fue una noticia aquí un poco bomba, ¿no?, dentro del entorno de desarrollo español. El terremoto producido por el golpe de Estado había pillado a este equipo de desarrollo liderado por César Valencia entrando en Dynamic,
pero con tantas piezas en movimiento había cierta incertidumbre sobre su futuro. Pues era como, ¡guau! Se nos han hecho todos los planes, porque claro, nosotros hablábamos con Víctor Ruiz y cuando supimos que estaban fuera dijimos, no, pues esto no va a poder salir. José Ignacio Gómez Centurión nos llamó y nos dijo que seguían interesados en que entráramos. Lo que pasa es que nos propuso trabajar en un proyecto concreto, que era el PC Atletismo, que era el primer proyecto que desarrollamos en Dynamic. Y esto era a principios del 99, que es cuando nosotros entramos allí. Me llamó Nacho Martí y me dice, oye, mira, que Víctor ya no está y tal, mira, que vais a hablar que quiere José Ignacio hablar contigo. Y nos dijo, mira, no sé qué estáis hablando con Víctor y tal, pero no lo entiendo. Entonces he pensado que yo os propongo hacer un juego de deportes, que eso siempre vende y tal, y va cojonudo. ¿Qué opináis de hacer PC Atletismo? PC Atletismo 2000 sería el primer juego exprofeso desarrollado internamente fuera de sus franquicias de éxito que vería la luz en la nueva Dynamic, que además sería publicado en Italia, Francia, Brasil o Reino Unido, entre otros. Aunque fuera uno de los proyectos personales que Centurión impuso al recientemente contratado equipo de desarrollo, sorprende que un documento interno fechado en enero de 1997 ya hablaba de realizar un juego de atletismo llamado conceptualmente Video Olympic 2.0, haciendo referencia al título original de 1984 de Dynamic Software. Es más que probable que lo rescatara del cajón donde había quedado relegado, y aunque viera finalmente la luz en diciembre del 99, aprovechara el tirón del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebró en Sevilla en agosto de 1999, y con los ojos puestos en el Europeo de Pista Cubierta de febrero de 2000, y especialmente en los Juegos Olímpicos de Sydney, momento en el que publicaría su extensión. PC Atletismo fue un proyecto express que tenía que estar listo para las Navidades de 1999 con poco más de 8 meses de desarrollo. Es posible que fuera un reto demasiado imponente para un equipo formado desde cero sin experiencia previa en el género, pero afortunadamente la mayor parte de sus integrantes se conocían ya desde la época del Noria Worlds de César Valencia. Bueno, la verdad es que fue un proyecto bastante interesante. A ver, tenía sus cosas. No vamos a ser falsos en ello. Tenía sus cosas. Lo primero, una de las cosas que me peleé yo muchísimo, es que yo no quería un aporreador de teclas. Típico aporreador para correr. Digo, no, o sea, esto no puede ser ni aporreador de ratones ni nada. Al final, pues se inventó el sistema este de la rueda que iba pasando y tú le ibas dando clic para meterle fuerza al jugador. Simplemente tenía una zona como de fuerza y una zona de restar fuerza. Entonces tú le ibas dando tiqui. Está bastante chulo. Aún así se metió el sistema de aporreado de teclas para que quisiese aporrear teclas. Es como, no era el proyecto soñado ni mucho menos. Sí que es verdad que yo guardo muy buen recuerdo porque creo que quedó muy cuco, porque dentro de la línea de los juegos de Dynamic, pues no era arcade en plan Daily Thompson, ¿sabes? O Track and Field. Tenía unas como simulación, es decir, seguía habiendo machacateclas para las pruebas de velocidad, 100 metros lisos, 100 metros vallas, pero luego había más pruebas que, claro, estaba el desafío, es como, ¿cómo hacemos un producto a lo PC Fútbol alrededor del deporte del atletismo, ¿no? Entonces había una parte de manager en la que tú tenías pues un atleta que le tenías que entrenar y era pues un poco el rollo mucho más simplificado que el PC Fútbol, pero tenía una capa de manager de atleta que tenías que alimentarle, entrenarle para que fuera aquí desarrollando sus stats y luego pues participara en distintas pruebas. Pero quedó bastante chulo, porque además era full 3D, o sea, me acuerdo que el PC Fútbol que se estaba desarrollando empezaban a meter modelos 3D con animaciones, pero el tema de hacer juegos 3D con modelos 3D y animaciones 3D en España todavía no era como por defecto. Fue un verdadero desarrollo express que aparecería el 10 de diciembre, como veremos más adelante. Es posible que el método de desarrollo no estuviera todavía pulido y el tiempo requerido para su diseño les impidió que el resultado, sin ser malo, fuera aún mejor. Aunque si añadimos el contenido de la extensión, donde parte del material eran cosas que no dio tiempo a introducir en el juego base, llegó a superar en calidad a Sydney 2000, el producto oficial de Eidos.
En cuanto al desarrollo, pues bueno, el Diego de fuera. No soy una persona de ese equipo de desarrollo. Soy un añadido porque necesitan la fuerza de programación. O sea, yo vengo de DDM y el resto viene de Noria Works. Entonces, la filosofía de trabajo es totalmente distinta. De hecho, yo soy una persona que me gusta hacer las cosas el día 1. Si tienes 7 días para hacerlo, yo lo prefiero hacer el día 1 que el día 7. El resto del equipo, no todos, pero la gran mayoría, era la inversa. Preferían hacerlo el día 8 que el día antes. O sea, es como in extremis. Entonces, bueno, ahí tuve yo rifirrafes bastante gordos con esta gente. Porque la gente le ponía empeño, las cosas salían. Y PC Atletismo para mí creo que es un buen producto. Es un producto redondo y creo que vendió bien. Estuvo bastante bien. La apuesta personal de Centurión llegó a invadir tiendas y kioscos con PC Atletismo 2000 al llegar a distribuir 100.000 copias, cifras que solo juegos como Diablo 2, Commandos o Half-Life eran capaces de poner en circulación en PC en España en aquellos años. Salió en Navidades del 99. La forma de trabajar en Dynamic era pues también muy muy distintiva, es decir, no había tampoco... Yo estaba hablando como lo hacíamos nosotros y un poco como lo veía en el PC Fútbol, ¿sabes? Sí, porque era como, bueno, no había unos plazos muy claros, sabías que tenías que terminar el PC Fútbol, pero no había una planificación sólida de, vale, estamos en enero, pues esto tiene que estar hecho a final de mes, en febrero tenemos que tener esto, y al final siempre pues era como que a todos nos pillaba el toro. O sea, yo me acuerdo la noche antes de sacar la versión que iba ya a duplicarse, nosotros estábamos, el equipo de PC Atletismo, estábamos la noche antes resolviendo bugs, la noche antes. O sea, pasamos una noche sin dormir resolviendo bugs porque a la mañana siguiente venía un courier, se llevaba el CD y se lo llevaba a duplicar. Y es como se hacían los juegos, o sea, eso era lo que nos parecía lo más normal, porque siempre los habíamos hecho así. Pero así era como hacíamos los juegos, incluso en Dynamic, que era una molde de empresa, o sea, era un montón de gente. La marcha de gran parte del grupo de Noria Works que había entrado a trabajar en Hammer e incluso de la vertiente de Digital Dreams Multimedia propició la salida de más personas como Dani Navarro. Hammer continuaría existiendo unos cuantos meses más, pero la sangría de personal acabaría finalmente con ella en el año 2000. Entonces, la verdad es que no conocía más sitios, ¿sabes? Y me fui para allá y entonces recuerdo preparar un proyecto súper ambicioso que hice, pues, un diseño. Yo quería hacer el No Man's Sky en 1999, no sé. Y entonces recuerdo, quedé con Centurión, le propuse el proyecto, tal, me hizo 4 preguntas y me dijo adelante, ¿vale? Y me dijo, ese proyecto no llegó a tener nombre propio, lo llamábamos 4, que venía del Elite 4. La marcha de los chicos de Noria Works y parte de Hammer Technologies sirvió para atraer también a Dynamic a unos jovencísimos desarrolladores sevillanos liderados por Alberto García Vaquero, que coincidió con el aumento del apoyo a estudios españoles para ampliar el catálogo de Dynamic. Pues yo he estado trabajando con Noria desde el principio. Vale, entonces básicamente en el momento que el equipo de Noria y Hammer Studios pues entró a trabajar en Dynamic, cuando Dynamic empezó a... O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar con el mismo equipo que había detrás de la prisión, del atletismo, con todos esos juegos que se estaban desarrollando a nivel interno en Dynamic. Se llevaba trabajando con todos años. Lo que pasa es que nosotros ya éramos una especie de estudio externo de Noria y de Hammer. Y al final, cuando los compañeros con que llevábamos trabajando pues pasaron a formar parte de Dynamic y dentro de Dynamic se abrió el desarrollo a terceros. Entonces lo que tenían pues era Péndulo, y con la gente de Zeus, pues con Alberto Hernández se abrió los desarrollos externos, que fuimos pues Resurrection, Grouch, M y alguno más. Y al final pues hicimos un equipo de bastante calidad y que fundamos Nebula pues para dar cobertura al desarrollo con Dynamic de Resurrection.
Hernán Castillo de Revistronic, tras publicar Toyland Racing, buscaba financiación para su nuevo proyecto, el juego de acción 3D Grouch, y se reunió con Centurión y con Nacho Martí. De hecho, estábamos haciendo el segundo juego, estábamos ya con él negociando el segundo juego, cuando Centurión dio el golpe de estado. Entonces estábamos negociando el segundo juego, que iba a hacer en plataformas. Entonces le dije, mira, quiero 40 millones de pesetas. ¿Sabes? Aproveché y le dije, quiero 40 millones. Y me dijo, vale. Digo, guay. Entonces luego vino Víctor, me llamó y me dijo, no, nosotros también queremos los juegos. Y, vale, pues esto es la oferta que tengo de Dynamic. Sí, y me ha dicho, te la igualo. Digo, vale, si me la igualas, yo me voy contigo porque me encanta contigo. Y al final, no sé qué pasó, a las 2 semanas o algo así, pues me llamó Víctor y me dijo, oye, mira, que al final vamos a ir más lento. Y entonces no vamos a coger todos los juegos, vamos a ir más lento, vamos a coger solo algunos productos, no sé qué, vale, no te preocupes. Si yo tengo un acuerdo con Dynamic Multimedia, no te preocupes. Y nada, y fuimos adelante con Dynamic Multimedia. Ahora sí te diré que Dynamic Multimedia, no Víctor, bueno, no era el director financiero, la cuestión es que me llamó, era un tío, la verdad que de puta madre, nos ayudó bastante. Y me dijo, oye, mira, Hernán, al final vamos a hacerlo en euros, como querías tú, en vez de en pesetas, no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, pero en vez de tantos, en vez de tanto menos. Y claro, yo dije, bueno, vale, me parece bien. No calculé bien y no sé, creo que me rebajó como 8 millones, una cosa así. Que luego lo tuvimos que... Luego nos dieron 4 extra, pero la verdad es que el presupuesto nos bajó un poco de lo que teníamos previsto hasta la fecha, pero bueno. Si la colaboración de los hermanos Ruiz con estudios españoles había ido aumentando progresivamente, con Centurión y Alberto Hernández, dicha colaboración fue a más con la asociación de hasta 7 estudios españoles. Y es que Dynamic era de las pocas desarrolladoras y editoras capaz de realizar una tarea de tal envergadura en España en ese momento, donde se dice que solo 5 de cada 100 juegos en desarrollo llegaba a ser publicado. Casi todo el mundo tiene una idea para un juego, según he podido comprobar a lo largo de los años que llevo relacionado con esta industria. Lo que ocurre menos veces es que dicha idea en bruto sea refinada y plasmada en un guión completamente elaborado y sólido, un documento de diseño. Menos frecuente aún es que para realizarse se consiga formar un buen grupo. Y lo que, desafortunadamente, se ve muy pocas veces es que la idea se plasme en un juego completo y de calidad, que pueda distribuirse al público. Casi todos los pequeños grupos emergentes empiezan sin financiación y acaban disolviéndose o siendo absorbidos. Por esta razón, la política de desarrollo externo de Dynamic Multimedia parece haber ido totalmente a contracorriente desde sus comienzos. A lo largo de este documental, y especialmente en el año 2000, iremos viendo los frutos de todo ese trabajo. Desafortunadamente, todo este mare magnum de cambios propiciaría la cancelación de varios proyectos, algunos históricos y otros que llevaban un tiempo en desarrollo. PC Basket, que sería publicado en mayo del 93, 2 meses después de la fundación de Dynamic Multimedia, sería una saga que muy pronto se vería opacada por PC Fútbol. Tanto fue así que la versión 5.0 no pudo ver la luz por falta de medios y en su lugar fue publicado PC Basket 4.5, que actualizaba la 4.0 a la temporada 96-97, apareciendo en diciembre de 1996 dentro de la colección Multi-Sports, en septiembre del 97 en el diario Sport y en junio del 98 dentro de la colección de videojuegos para PC. De PC Basket 4.5 se pasó a PC Basket 6.0 en julio del 98. El desarrollo de PC Basket 7 debería haberse iniciado unos meses antes, pero el hecho de que la actualización a PC Basket 6.5 apareciera el 9 de febrero de 1999 dentro de la colección de videojuegos 99 induce a pensar que una nueva entrega estaba ya descartada antes incluso de la marcha de los Ruiz. ¿Por qué se decidió abandonar el desarrollo de PC Basket 7? Eran números muy bajos. Y el PC Fútbol pues seguía creciendo. Seguía creciendo y creciendo. Entonces a lo mejor, si hubiéramos tenido de sobra, pues a lo mejor el PC Basket pues hubiera podido quedar ahí haciendo dinerito, pero tampoco gastando mucho, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor se podía haber seguido, no pasa nada. Pero ya cuando el PC Fútbol requería ya un equipo más grande y tanta gente, entonces se absorbió a toda la gente. Toda la gente que trabajó en el PC Basket empezó a trabajar en el PC Fútbol. Así que yo creo que fue yo no estuve involucrado en esa decisión, que recuerde,
pero yo creo que fue una discusión de dinero y de recursos. Pues ahí yo creo que lo que le faltaba fue alguien que lo defendiera. ¡Va para mate! Preguntado por ello, el director comercial de Dynamic, Alberto Nadal, confirma que las ventas finales de PC Basket 6.0 fueron de 31.500 unidades, cifras insuficientes para cubrir los costes de desarrollo, distribución y licencias del producto. PC Basket no vendió lo suficiente, es más, dejamos de sacar la última versión que teníamos firmada con la ACB. De hecho, me fui a Barcelona a comunicárselo. Ni Epi ni el Basket daban ventas, es más, perdimos dinero con la última versión. La adaptación de Marbella Vice también se disolvió como un azucarillo poco después del golpe de estado. Su desarrollo se había iniciado a finales de 1998 y, a diferencia de con Los Justicieros, todo el trabajo de adaptación lo estaba realizando Dynamic. Según Antonio Gallardo, ya no teníamos tiempo para adaptaciones porque estábamos con otros productos como la cabina de internet, así que delegué en ellos a cambio de un acuerdo de royalties. De la parte gráfica se estaba encargando Nacho Ruiz, el director gráfico de Dynamic, y se contrató un programador para trabajar en Marbella Vice, pero muchas veces su trabajo se ralentizaba al estar solo en el proyecto. Los demás grafistas del estudio le ayudaban modelando material, pero con PC Fútbol 7 en la recta final de su desarrollo era una ayuda a cuentagotas. Lo que pasó fue que Nacho Ruiz estaba totalmente desbordado. Era el encargado de toda la parte audiovisual de Dynamic, edición de vídeo, capturas, y no llegaba a todo. Cuando podían, Nacho Ruiz y Emilio Serrano le modelaban algún gráfico que otro, pero el programador avanzaba muy lento porque casi siempre estaba solo con el juego, no había nadie más. El desarrollo se fue eternizando y el programador apodado Buffalo Bill acudía al despacho de Carlos Abril para que le diera algo que hacer, pero volvía a remitirlo al colapsado Nacho Ruiz, que lo quería trabajando en la adaptación sin que tuviera material suficiente con el que trabajar, lo que provocó que acabara quemándose y que Antonio Gallardo, gerente de Pigmatic, se empezara a preocupar por la lentitud con la que avanzaba el proyecto. Las llamadas que tuve con la gente de Dynamic al respecto no disiparon mis dudas, además querían que me volviera a involucrar en la adaptación tal y como había hecho con Los Justicieros. Les dije que no. Cuando se produjo el golpe de estado y los Ruiz se marcharon, el proyecto fue cancelado y el programador acabó reubicado. Por otro lado, los chicos de Balance se encontraban realizando un juego de motos para Dynamic que fue reconvertido y autopublicado por ellos. Después de Cyberpolis, sí hicimos una rutina 3D, ya nos metimos en el 3D, hicimos una librería para pintar cosas en 3D para MS2, que posteriormente la pasamos a DirectX ya con Windows, ¿no? Pero antes estuvimos haciendo algunas pruebas, llegamos a medio hacer un juego, hicimos uno de carrera de moto que iba a salir por Dynamic, que nunca llegó a salir, que lo convertimos en uno de carreras de coche de karting, y que lo publicamos nosotros mismos, Karting Race. La verdad que ya éramos un equipo muy pequeño para los proyectos que queríamos hacer. ¿Hasta qué punto Karting Race en su concepción original motera iba a salir para Dynamic? Puede verse simplemente con echar un ojo al empaquetado en blister y al CD-ROM con el diseño calcado de cualquier juego de Dynamic de la época. El stock sobrante lo acabó distribuyendo vía el Plen SL, que fue regando de impagos España. Otro juego cancelado fue Energy, un prometedor juego de aventuras 3D que combinaba plataformas, rol y acción con vistas en tercera y primera persona, que estaba siendo desarrollado por Zeus Software con el gran talento de Ricardo Puerto. Zeus no era ni mucho menos una recién llegada, puesto que tenía juegos de la era de 8-16 bits en su haber como Undra, Commando Tracer y Risky Gooch, con lo que su colaboración con Dynamic venía de lejos. De Energy no se conoce demasiado, lo que resulta un poco paradójico si se tiene en cuenta la calidad y cantidad de tecnología 3D con polígonos texturizados que movía ya en 1996, por lo que había empezado a referirse a Energy con el manido eslogan de un juego que no parece español, comparándolo con Tomb Raider por aquello de la protagonista femenina, acción y 3D. Para este proyecto teníamos un acuerdo de financiación por parte de Dynamic, al contrario de los otros, que los financiamos nosotros mismos. En un momento determinado hubo un problema entre los socios de Dynamic que derivó en que muchos proyectos externos se cancelaran, incluido Energy, por lo que dejamos de desarrollarlo. Lo que le pasó no es que Dynamic se fuera a la quiebra, fue cuando nosotros, los socios de Dynamic Multimedia, el socio mayoritario, pues quiso quedarse con la compañía y nosotros nos fuimos y creamos FX Interactive. Y a él le dijeron,
como este no quería que nadie se viniera con nosotros, le dijeron, oye, o me firmas el siguiente proyecto y además lo cambias con todas las cosas que yo quiero cambiar, o no te sigo financiando. Sí. Y él dijo, oye, si tú vas a ser el diseñador de mi proyecto, yo no tendría una empresa y asumiría los riesgos de empresa, sino que estaría trabajando para ti de forma cómoda, ¿sabes? Ah, no eres colaborador y no sé qué. Sí, al final la cosa acabó mal, pero bueno, fue un tema, sí, de acuerdos más que nada con la compañía, no fue un tema por tecnología ni nada de eso, ni por tiempo. Dynamic había estado financiando el proyecto, que para entonces abarcaba más de 3 años de desarrollo, lo que era una cantidad de tiempo significativa entonces. Tomb Raider había precisado de 1 año y medio de desarrollo con un equipo de 6 personas y StarCraft 2 años y medio. Se desconoce el estado del juego en el momento de la cancelación, pero quizás sea algo a tener en cuenta si Dynamic prefirió no tener retorno alguno del dinero invertido y abandonar el proyecto. Desafortunadamente, la cancelación de Energy implicaría el cierre de Zeus Software. Recuerdo que Ricardo Puerto fue con una demo jugable a Dynamic y cuando volvió fue para decirnos que cerraba, que lo habían cancelado todo, y Energy quedó sin acabar. Al día siguiente de volver Ricardo, ya estábamos fuera del proyecto y Zeus ya estaba cerrando sus puertas para siempre. A lo largo de 1999 también se dio por concluido el proyecto de Infofútbol iniciado en diciembre del 95 y que había sido uno de los pioneros de la prensa deportiva online. La paradoja reside en que dicha cancelación se dio en un momento de fuerte crecimiento de la sección de portales de Internet. Alberto Adeba nos explica las razones. Y efectivamente desapareció durante un tiempo porque José Ignacio Gómez Centurión entendía que en esa época el tirón de las webs de fútbol en Internet y sobre todo el desarrollo de Internet todavía era muy incipiente en España y que con el teletexto la gente se bastaba para ver los resultados de la liga y luego escuchaba la radio, veía los resúmenes en Estudio Estadio y no hacía falta mucho más. Yo creo que estuvo operativa, sí, 95 por ahí hasta el 99, puede ser, las fechas no las sé exactamente, pero estuvo 4 años operativa, 4 o 5 años. Después de repasar los proyectos en camino y los cancelados, continuamos la cronología del año 1999. Tras los lanzamientos de las versiones internacionales de PC Fútbol 7 y de la campaña navideña, los siguientes juegos distribuidos por Dynamic serían de los británicos de Empire y los norteamericanos de Monolith Productions. Apache Havoc, Fields of Fire o Sogo harían su aparición en marzo. Y en abril lo harían Get Medieval y Rage of Mages, títulos en los que podemos encontrar la primera huella del cambio en Dynamic. Unas pequeñas variaciones en el empaquetado del blister con la colocación del logo de Dynamic en la esquina superior izquierda, así como el precio y los requisitos mínimos del producto en columna. Un par de meses después, en la Micromanía de junio de 1999, Dynamic Multimedia anunciaría públicamente estos cambios del empaquetado que ya eran visibles en el kiosco. Nueva tarjeta de presentación para los productos Dynamic. La imagen renovada del packaging de Dynamic Multimedia asegura al consumidor una identificación más rápida y eficaz de sus videojuegos. En el anuncio también se promocionan los últimos lanzamientos y la presentación de la nueva página web de Dynamic, que estaría en constante proceso de modernización y que para el año 2000 permitiría algo de lo más común hoy día y que para el usuario de entonces no dejaba de ser una mera curiosidad vista con cierto recelo: adquirir y descargar los juegos a través de Internet, ya que, como es bien sabido, los juegos de verdad eran los tangibles apilados en una estantería. ¡Oh! ¡Es un cofre de tesoros sentimentales! En mayo se publicaría una reedición de Hollywood Monster de la madrileña Péndulo Studios y tras alrededor de 3 meses de desarrollo, Centurión decide cancelar Elite 4 y le propone a Dani Navarro comenzar con otro tipo de juego online más sencillo con el que el equipo adquiriese más experiencia. Así nacería el desarrollo de La Prisión, juego icónico de Dynamic del que hablaremos más adelante. Paralelamente a la historia de Dynamic, el 1 de junio de 1999, los hermanos Ruiz, Víctor, Pablo y Nacho, junto con Carlos Abril, Jesús Alonso y Pablo de la Nuez, fundan FX Interactive, en palabras textuales, con el objetivo de convertirse en la referencia latina del mercado mundial de desarrollo y edición de software.
manteniendo el estilo cuidado y publicitado de distribución que había realizado Dynamic de títulos de terceras compañías y con un desarrollo propio muy limitado que destacaría más por hacer pequeños cambios y adaptaciones a sus juegos licenciados que a la elaboración de títulos propios. Y es que los hermanos Ruiz ya lo habían descubierto en Dynamic Multimedia. El secreto del éxito nunca estuvo en el desarrollo de videojuegos, que era caro y arriesgado, sino en la financiación y distribución de videojuegos de otras compañías. El 16 de diciembre de ese año publicaría su primer videojuego, una aventura gráfica desarrollada por la sueca Daydream Software, cuyo título parece una velada referencia a su antiguo socio en Dynamic, Traitor's Gate, con un empaquetado de cartón todavía sin el tradicional estuche de CD que todos recordamos de FX. Continuando con la historia de Dynamic, durante los primeros 6 meses de 1999 se empezaba a vislumbrar los pilares sobre los que se asentaba esta nueva Dynamic: la mejora salarial, el incremento de proyectos, la creación de sección de portales de internet y algo crucial y perturbador: el vacío que había quedado en la cúpula de la empresa con una inexperta Beatriz Gómez Centurión a los mandos y la ausencia de su padre en el día a día del estudio, lo que se tradujo en una peor convivencia y una mayor desorganización en Dynamic. Además, la plantilla se estaba casi triplicando, y aunque los salarios se habían mejorado, que los trabajadores de la sección de internet llegasen a cobrar el doble o el triple sin aportar valor agregado a la empresa, estaba contribuyendo también a la degradación del ambiente laboral. La gente, según iba pasando todo esto y pasaba lo de internet y todo esto, la gente empezó a perder las ganas, digamos, la ilusión. Entonces había muchos que ya trabajaban ¿sabes? Bueno, pues voy ahí, me pagan y hago el trabajo. Y el problema de Beatriz es que como era la hija de Centurión y la habían puesto ahí a dedo, pues mucha gente no la respetaba. David Galeano, con las riendas en la producción de PC Fútbol 2000, tuvo que lidiar con problemas continuamente, algunos inesperados, como el chat interno creado por el equipo de la prisión para testear su integración en el juego. Y rolamos el cliente de Juanga y la gente pues simplemente lo arrancaba, se conectaba automáticamente al servidor y ahí podían montar canales y tal. Y fue el despiporre. Y la gente, había gente que pasaba más tiempo en el chat que trabajando. Y yo me acuerdo de meterme en el chat y decir, oye, ¿podéis parar de hablar y ir a trabajar, por favor? O sea, tenemos un montón de trabajo. Digo, por favor, dejaré el chateo e iros a trabajar. Y bueno, la gente ponérseme a decir, vete ahí a la mierda, pesado, no sé qué, déjanos en paz. Sobre todo los periodistas. Era un poco desesperante para el que quería trabajar. Sí que hubo una época que yo creo que sí, cuando salieron los Ruiz, quizá al principio se mantuvieron las formas, pero luego la gente, efectivamente, mucha gente no hacía nada. Escuchaba a esa gente, fíchame tú, tal, sobre todo los programadores y tal, bueno, gente también era gente de última hora. Los que éramos más históricos, pues estábamos más comprometidos con el trabajo. Pero los de última hora, y es verdad que luego pues la empresa estaba bastante descabezada y los Ruiz lo llevaban más con puño de hierro, si quieres, pero los sueldos eran quizá más reducidos, bueno, no sé. Pero es verdad que la empresa funcionaba mejor. Esta es la realidad. Seguramente esa empresa bien gestionada, lo mismo hoy día seguía abierta. Y efectivamente, para el que trabajaba o había visto los años 90 y tal, se empezó a descontrolar todo mucho. A mí esa parte de esa época no me gustó. Bajo un mandato de alguien que lo maneja todo y tal, y incluso cierta presión, porque era un sitio que se trabajaba un montón. Pasar de eso a, sí, que hay que fichar, pero te puede fichar tu compañero de mesa, los plazos de entrega para según qué juegos y tal, pues se van dilatando, tal, pues la gente empieza, gente más joven, los que ya estamos ahí, pues estamos en los 30 o rozando los 30, pero entra gente que tiene 18, 20 años, 21, otro tipo de generación, y lo mismo, yo creo, bueno, lo mismo no, se descontroló todo muchísimo. Y un día voy andando y voy a ir a hablar con él, ¿sabes? Yo preocupado, yo intentaba ahí, digo, venga, vamos a intentar, venga. Y llego y estaba ahí programando otro juego. Digo, ¿qué estás haciendo, macho? Digo, no, esto es un juego que estoy haciendo. Esto en horas de trabajo, ¿sabes? En horas laborales. Y dice, no, es otro juego que estoy haciendo. Digo, pero... O sea, yo lo flipé. Digo, o sea, estás aquí, en medio de las horas laborales, trabajando en otro juego.
¿sabes? Que no es ni para la empresa ni nada. O sea, estás trabajando en tu propio juego cuando todo el mundo se me está quejando constantemente de que no estás haciendo tu trabajo o lo poco que haces lo estás haciendo mal. O sea, yo ya digo, mira, yo ya he intentado, ¿sabes?, aguantar el tema, yo ya no puedo más. Entonces ya le dije a Nacho, digo, oye, mira, vamos a despedirle porque no, ¿sabes? Esto no puede seguir así y ya esto ya es la gota que colma el vaso. Pues yo estaba súper estresado de trabajo. O sea, yo lo pasaba muy mal, estaba súper estresado. Entonces yo ya no pude más, digo, mira, yo ya no puedo más. O sea, no puedo más, está todo el día aguantando la gente quejándome y este va y se pone a hacer su juego. Entonces nada, le despedimos inmediatamente y resulta que él había estado haciendo ese juego con otro de los programadores y dimitió y dimitió. Entonces de repente el mismo día nos quedamos sin 2 desarrolladores. Horrible. El nivel de trabajo que tenían ciertas partes del equipo era llegar a las 12 de la mañana. Alguno de ellos, de hecho, llegaba a las 12 de la mañana, apartaba el teclado de la mesa y se quedaba dormido literalmente en la mesa hasta las 2 de la tarde que se iban a comer. De 2 a 3, 3 y media, 4. A las 4 volvían, se enchufaban el StarCraft y se ponían a jugar al StarCraft hasta las 6. Y luego a las 6 ya se iban. Centurión solo pasaba cuando llegaba la fecha de entrega, que era, por ejemplo, el 20 de diciembre y no estaba entregado, entonces pasaba por allí con un loro en el hombro y decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo un juego tal? No sé, y eso era lo único que hacía. Cuando se fueron los Ruiz, comenzamos a hacer reuniones y éramos 85 personas a la vez dando nuestra opinión. Parte de la culpa, no toda, la tuvimos nosotros. De repente pasamos de la dictadura de Pablo Ruiz, por decirlo de alguna forma, a una situación en la que no había autocontrol y eso es necesario. La plantilla en Dynamic está baja de moral. Comenzaron el año en la nueva sede con grandes expectativas y no se están cumpliendo. En realidad, la organización nunca fue el punto fuerte de Dynamic y siempre ha funcionado un poco por inercia, y pese a todo, ahora el trabajo continuaba. Verano solía ser una época poco propicia para la difusión de títulos y con el regreso de las vacaciones los lanzamientos se intensificaban. En septiembre apareció la única extensión con la que contó PC Fútbol 7, a diferencia de las 2 que tuvieron PC Fútbol 6.0 y 5.0. Que PC Fútbol 7 iba a contar con tan solo una extensión era algo que ya se sabía gracias al anuncio publicado en la revista que acompañaba al juego, algo totalmente esperado si tenemos en cuenta que uno de los principales alicientes era poder jugar las versiones internacionales de PC Fútbol, que ahora ya incluía el juego base con la liga francesa, alemana, italiana e inglesa. Aunque como ya se ha dicho, en PC Fútbol 7 desaparece cualquier posibilidad de jugar la liga argentina, ya que esta extensión no incluiría ninguna liga nueva. Sorprende el poco bombo que se le dio a PC Fútbol 7 Extensión. En la revista de PC Fútbol 6.0 se anunciaba la existencia de las 2 extensiones, el periodo aproximado de salida de cada una, así como su contenido extra. En contra, en PC Fútbol 7 Extensión no se anticipó nada relacionado con contenido o fechas, ni en la revista del juego, ni en los meses previos en prensa, y desapareció en silencio las versiones oro. No es oro todo lo que reluce. El fan de la saga tuvo que esperar hasta el mismo mes de septiembre para ver las novedades en un anuncio en Micromanía sin mencionarse la fecha o su disponibilidad inminente. La revista ni tan siquiera llegaría a analizar la extensión, teniendo que recurrir a una sucinta review publicada en noviembre en su revista hermana, PC Manía. Un cierto consuelo sería que en abril, alrededor de la fecha tradicional del lanzamiento de la primera extensión, se distribuyó en Micromanía una actualización que mejoraba el manager, el simulador y actualizaba la base de datos. Desafortunadamente, las cifras de venta de la extensión de PC Fútbol 7 no fueron tan buenas si las comparamos con las extensiones anteriores. La extensión 1 de PC Fútbol 5.0 vendió 60.831, la extensión 2 35.111, la extensión 1 de PC Fútbol 6.0 vendió 58.099 y la extensión 2 44.938. La extensión de PC Fútbol 7 vendió 35.689, solo superando ligeramente la extensión 2 de PC Fútbol 5.0, aunque es comparar una primera extensión con una segunda, publicadas además en fechas distintas, ya que la extensión 2 de PC Fútbol 5.0 se publicó en julio y la extensión de PC Fútbol 7 en septiembre.
Estos datos no hacen sino confirmar que la saga empezaba a mostrar cierta fatiga. Las ventas del juego base de PC Fútbol 7 con respecto al 6.0 fueron de 37.000 copias menos, una caída del 10% cuando se venía de un incremento del 15% de ventas de PC Fútbol 5.0 a 6.0, agravado por el hecho de ser la más cara y al ofrecer mucho más contenido el juego base como las 5 ligas, debería haber mejorado sus resultados. También arroja cierta preocupación que las cifras de venta de la extensión de PC Fútbol 7 fueran las segundas peores, especialmente si sumamos las ventas de cada extensión. PC Fútbol 5.0 vendió 95.942 copias entre la extensión 1 y la 2. PC Fútbol 6.0 vendió 103.037, mientras que PC Fútbol 7 vendió 35.689. Si sumamos estas cifras al juego base, PC Fútbol 5.0 vendió 404.778, PC Fútbol 6.0 465.435 y PC Fútbol 7 361.278, entre 40.000 y 100.000 copias menos. También en septiembre se distribuyó un juego de Enigma Software editado por Dynamic, Space Clash, un buen título de estrategia espacial que además sería llevado allende las fronteras a Reino Unido, Alemania, Rusia, Italia y Argentina. Alberto Hernández tomó el relevo de Víctor Ruiz en la producción del juego y sería uno de los primeros títulos en el que trabajaría el equipo de testeo interno recientemente creado con Iria Rodríguez, Cristian Mendoza, Álvaro Vázquez, Borja López y Andrés Giné. El número 56 de la tercera época de Micromanía dedicó una entrevista a los 5 miembros de Enigma que daban su visión sobre un juego tan ambicioso. Hacer un juego de estrategia se veía muy difícil en España. Ni distribuidores ni programadores lo habían contemplado como un tema factible. Pero a nosotros siempre nos han gustado los juegos de estrategia y cuando fuimos a Dynamic nos comentaron que estaban buscando algún equipo que se pudiera encargar de realizar algo así. De hecho, nos quedamos muy sorprendidos, puesto que cuando decidimos ir a hablar con ellos, lo que les íbamos a ofrecer era un proyecto de rol en el que estábamos trabajando. Cuando nos comentaron lo de la estrategia, vimos las puertas abiertas y comenzamos con lo que sería Space Clash. Como aficionados siempre nos encontrábamos con títulos que nos gustaban, pero que nos parecía que podían tener más. Siempre decíamos, si este juego tuviera además esto y esto otro, sería fantástico. Y lo que hicimos fue empezar a pensar en eso que nos gustaría que tuviera un juego y juntarlo, para crear un superjuego. Pero como todo superproyecto, al final tuvimos que empezar a depurar y ajustar detalles y opciones para hacerlo jugable y divertido. Cuando empezamos con el proyecto hace más de 2 años, juegos como StarCraft aún no existían. Después nos hemos dado cuenta que eso podía ocurrir y que la gente podía llegar a pensar algo así, pero lo bueno de Space Clash es que su sistema de juego no se parece en nada a StarCraft, con lo que no existe la posibilidad de comparación. No es porque se trate de nuestro proyecto, creemos que el juego va mucho más lejos en muchos apartados y eso que nos encanta el juego de Blizzard en un montón de aspectos. Lo que ocurre es que desde nuestro punto de vista le falta ciertas cosas, ciertas opciones que Space Clash sí tiene. No podemos entrar a competir en ciertos detalles cosméticos con StarCraft, pero sí podemos competir con ellos, y con cualquier otro título, en inteligencia artificial, jugabilidad, unidades, posibilidades de acción, etc. En España la cantidad estándar que solía poner Dynamic en distribución para su catálogo eran 35 o 40.000 copias y para Space Clash se realizaría una tirada de 35.000, por lo que no se hizo una apuesta muy ambiciosa en un momento en el que el género de la estrategia en tiempo real todavía estaba fuerte, aunque el mercado internacional sería un excelente escaparate al que accedió de la mano de Dynamic. También en septiembre de 1999, la revista Playmanía publica en su sección consultorio una interesante pregunta por la que vale la pena hacer un pequeño paréntesis. ¿Existió la posibilidad de ver PC Fútbol en videoconsola? Hoy sabemos que no hubo un PC Fútbol consolero, pero fue algo que llegó a considerarse seriamente. Quizá la opción más viable la encontramos viajando atrás en el tiempo, a 1997. Cuando Dynamic y Gremlin cerraron el acuerdo por el cual PC Fútbol 5.0 se acabaría transformando en Premier Manager 97. Gremlin estuvo trabajando en un port para PlayStation que sería cancelado. La consola quedaría sin versión hasta Premier Manager 98, donde los británicos realizarían una adaptación propia de su Actua Soccer 2.
Bueno, yo creo que PC Fútbol es un programa que tenía bastantes novias en el mundo de la consola, ¿no? Yo creo que Dynamic Multimedia tomó esa opción, no tomarla directamente, sino que fuese como un partner que iniciase todo el desarrollo del producto, es decir, toda la conversión. Este partner ha surgido en Inglaterra con Gremlin y con el lanzamiento primero en 97 hay que hacer su conversión a PlayStation y Saturn para el tercer cuarto del año, ¿no? Para septiembre-octubre de este año. Creo que es así, ¿no, Carlos? Sí, es exactamente. Esa conversión para consola la van a hacer en Inglaterra. Pero bueno, yo creo probablemente veamos un PC Fútbol en castellano también para esa consola, o sea que nos lo harán ellos. Ahora en 1999, con el desarrollo del revolucionario PC Fútbol 2000 en la recta final, en la sección consultorio, la revista Playmanía publica la pregunta del lector Ángel Garrido. ¿Habrá un juego de fútbol de Dynamic en PlayStation? Pregunta que responde otro Ángel Andrés, entonces director de marketing en Dynamic. Nos gustaría trabajar para PlayStation, pero un programa como PC Fútbol es altamente complejo de exportar a esa plataforma. Aunque tenemos en mente el tema de convertir PC Fútbol a PlayStation, probablemente experimentemos con otros proyectos que también tienen muchas posibilidades de convertirse en un éxito. No era algo tan remoto. De hecho, en el E3 de mayo, Alberto Nadal, director comercial del estudio, se reunió con dos de los máximos responsables de Sony en Europa. Dreamcast también fue una posibilidad, contactando con José Ángel Sánchez, por aquel entonces director de Sega España. Senté en el stand de Sony, senté a Juan Montes y a James Armstrong, porque quería trasladar a José Ignacio a hacer PC Fútbol para el lanzamiento de PlayStation 2 en el año 2000, en noviembre de 2000, ¿no? Entonces, en el año 99 les planteé, y de hecho, querían PC Fútbol para PlayStation 2. Yo fui a hablar con José Ignacio y José Ignacio dijo que no. Razones. James Armstrong me decía, oye, yo apoyaría PC Fútbol, haríamos bundles con PC Fútbol y demás, porque creemos que es caballo ganador, pero necesito que durante 5 años mantengáis la licencia de la Liga de Fútbol Profesional. Incluso Nintendo con su Game Boy estuvo también entre los posibles VGC Fútbol, como luego veremos. ¿VGC? Sí, PC Fútbol viene de las siglas inglesas Personal Computer más Fútbol. Digo yo que VGC será Video Game Console Football, ¿no? ¿No? ¿Qué demonios es eso? En octubre se distribuyó también Castrol Honda Superbike 2000 y Maheli. También en ese mes, los aficionados madrileños pudieron disfrutar de las ediciones especiales de PC Fútbol basados en la extensión de PC Fútbol 7, con PC Real Madrid 2000 y PC Atlético de Madrid 2000. PC Barça, que había iniciado esta andadura de entregas especiales en 1997 con PC Barça 98, desapareció, muy probablemente debido al Barça Manager 2000 de Anco y Ubisoft, que a pesar del engañoso nombre, era una adaptación al español y catalán de Player Manager 2000, permitiendo jugar con cualquier equipo de Italia, Inglaterra, Francia o España. Paradójicamente, con pocas referencias al club que daba nombre al juego. PC Barça 99 fue la última entrega distribuida con el diario Sport y ahora estas versiones 2000 de Real Madrid y Atlético lo serían del diario Marca, estableciendo así el fin del ciclo de las versiones personalizadas españolas que se había iniciado fruto de una idea de Pablo Ruiz y Alberto Nadal. Me llama una empresa de marketing de Barcelona, era Biplano Marketing, Ignacio Rey. Entonces yo pienso, joder, yo recuerdo que mi primo en Barcelona tenía amistad con alguien del diario Sport, y efectivamente era íntimo amigo de Joan Checa Fortés, que era el director gerente de ediciones deportivas catalanas, que era el editor del diario Sport. Y voy a ver a Joan y digo, joder, pues es que vosotros que estáis tal, y yo digo, oye, podríamos hacer algo de videojuegos. Y ese día voy a comer, porque vengo de Barcelona, al día siguiente voy a comer con Pablo y recuerdo que estábamos en un Vips. A Pablo le encantaba mucho comer en un Vips. Y ideamos la colección de videojuegos. Y ahí Pablo tuvo la idea fabulosa de decir, una adaptación de PC Fútbol recortada, PC Barça, correcto, PC Barça. Y ahí nació la colección de videojuegos, pero luego Pablo me convenció, yo convencí a Joan para que hiciéramos una colección de 5 y nos metimos otros productos. Y
tomamos la decisión de sacar un número 1 con 130.000 ejemplares. Y luego el PC de fútbol de PC Fútbol Barça, 130.000, y creo que el PC Básquet bajamos a 80.000. Y al final vendimos de la colección casi 330.000 unidades de 5 videojuegos. Claro, el Sport alucinante. Noviembre era el mes perfecto para empezar a preparar la campaña de fin de año. Lógicamente, PC Fútbol 2000 sería el producto estrella de las Navidades de 1999, de entre los 13 títulos que Dynamic Multimedia prepararía para asaltar los hogares de España, Italia y Argentina. PC Atletismo sería la otra apuesta de desarrollo interno, al que se sumaría la distribución de Pixar Syndicate, Sega Rally 2, la trilogía de juegos educativos Dynamic Kids de Compedia, así como varios packs recopilatorios como Multi Action 2000, Multi Sport 2000 y la reedición para tiendas de la colección de videojuegos 99. El 21 de diciembre sería publicado Radical Drive, el segundo juego de coches publicado por Dynamic de efecto caos tras Speed Demons. Para realizar Radical Drive, la empresa cambiaría de nombre a Expiral, y mientras que eligió el músculo de distribución de Dynamic en España, donde realizó una presentación a la prensa en un circuito de karts, para el mercado internacional eligió el sello francés de Infogrames, que realizó una potente presentación recreando varios coches reales con la temática del juego, y lo publicó con gran éxito en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o China, entre otros mercados, con el nombre de Beetle Crazy Cup. Éramos independientes y trabajamos con cada juego de forma independiente. Fue como queríamos ya dar el salto a juegos en animación en 3D a tiempo real. Paralelamente íbamos desarrollando muchísimas ideas de videojuegos, a cual más loca. Siendo pragmáticos, empezamos a programar este juego. A ninguno de nosotros nos gustaba especialmente los juegos de conducción, los juegos de coches. Y dijimos, ¿qué podemos hacer para que nosotros, que no nos gusta especialmente sus juegos de conducción, nos gustara un juego de coches? Y hicimos el Beetle Crazy Cup. Era un juego en el que conduces modelos de coches muy clásicos, incluido el Beetle. Y no es solo de conducción, de competición de carreras, sino que haces pruebas con los coches. Pruebas de salto, de destrucción, de derbis, de correr por las dunas. Hacías diferentes tipos de pruebas con el modelo de coche que elegías. Una de las cosas curiosas de Radical Drive era ver publicidad de juegos distribuidos o realizados por Dynamic en las carreras, y entre ellos Europarrot, la tienda de loros que Centurión abrió en Madrid en diciembre del 98. Y una semana antes, sin la dirección de Carlos Abril y con David Galeano como nuevo director de proyecto, el 14 de diciembre de 1999 aparece PC Fútbol 2000, el nuevo nombre que recibiría PC Fútbol 8. Sí, muy bonito. Sin la participación de los Ruiz, el trabajo recaía sobre un experimentado grupo de trabajadores que llevaba años realizando el mismo juego. De la parte de desarrollo, 21 personas habían trabajado en la entrega anterior, con más de 15 empleados nuevos. PC Fútbol 2000 debía ser un juego revolucionario y rompedor, y el equipo de desarrollo tenía experiencia de sobra. No fue un mal juego, pero quedó por debajo de lo que se esperaba de él. Su falta de experiencia en el cargo y los continuos problemas de convivencia en Dynamic, unido a las malas decisiones empresariales, lastraron el resultado. Si hubiéramos tenido unos meses más, si a lo mejor la empresa hubiera estado en un lugar un poco más estable, si el equipo hubiera estado un poco más unido, que también era culpa mía, ¿no? Porque tampoco pude hacerlo, porque yo también tuve mis peleas con mis amigos. O sea, yo tuve peleas gordísimas con mis mejores amigos. En el equipo, todo por causa del estrés. Entonces fue todo... Da gracias que salió, pero fue durísimo. Fue durísimo y es un poco de pena. Nos da pena porque en realidad sí que trabajamos súper duro, la mayoría. Y no estaba tan mal. ¿Sabes? Ese es el problema, que no estaba tan mal. Pero bueno, entonces
Eso fue bastante duro para todos moralmente. Un resultado que tampoco hay que olvidar dependía de un equipo humano afectado por el agotamiento, con el núcleo duro repitiendo continuamente el mismo juego y algunas caras nuevas sin mucha experiencia. Y desaparecida ahora la supervisión constante de Carlos Abril y los 3 hermanos Ruiz, unido a que la exigencia de la entrega estuviera en un listón mucho más alto, es probable que la entrega más ambiciosa se fuera a llevar a cabo en el peor momento posible. Era un proyecto que no gustaba a nadie, aunque luego quedaba bien decir que habías trabajado en PC Fútbol. En los corrillos nadie defendía el producto. Levantaba la empresa, pero eran muchas versiones de lo mismo y era muy aburrido. La gente no tenía interés por PC Fútbol, pero era el trabajo. No era programar Doom y todo el mundo quería hacer Doom. ¿Y quién hace el trabajo sucio? Un videojuego no es solo lo que se ve. También es traer comida y los bocadillos y poner los cafés. Y todas esas horas que hacíamos allí, pues muchas veces eran totalmente voluntarias y en algún momento pues no había más remedio porque el juego había que terminarlo para cierta fecha y no había más huevos que quedarse. Pero vamos, no hubo nunca tampoco chantajes ni nada de eso, ¿no? Había que quedarse y currar y hasta que se terminaba. Muchas veces por algún tipo de milagro que en 30 años de profesión tampoco he entendido mucho jamás cómo ese milagro de cierre, de cerrar el producto. Sabes que hay milagros, muchos, en muchos estudios. Al final, obviamente, es un milagro que es mucho curro de muchas personas ahí puestas en marcha una detrás de otra. Pero vamos, hay muchas cosas que dice, esto va a ser imposible. Y bueno, que al final salen obviamente por mucho curro. Que Emilio Serrano hable de que cada cierre, incluyendo a PC Fútbol 7, ocurría bajo algún tipo de milagro, hace pensar que ese estado de gracia donde convergían un enorme esfuerzo y un producto de calidad se hubiera disuelto justo cuando se pretendía que PC Fútbol 2000 fuera el más revolucionario hasta la fecha. Hubo muchísimos problemas. La idea que él tenía es que él quería dejar su huella, ¿no?, en el PC Fútbol. Quería que hubiera antes y un después de los Ruiz. Él quería hacer algo que fuera magnífico, ¿sabes? Como mirar lo que he hecho yo comparado con ellos. Le salió todo muy mal, hubo peleas, yo me peleé con mis mejores amigos, hubo peleas entre otra gente, hubo despidos, gente llorando, venía a mi despacho llorándome. O sea, fue horrible, fue muy horrible, lo pasamos muy mal. Y la verdad es que lo único bien que hicimos es que salimos a la hora, yo creo que es la primera vez que salimos justo antes de Navidades. El Centurión quiero que sea algo grandioso y quiero que salga antes de Navidad. Me da igual cómo lo consigas. Entonces, pues básicamente como queríamos hacer algo tan grandioso, el PC Fútbol lo reescribimos prácticamente entero. O sea, prácticamente no heredamos nada del PC Fútbol anterior. Lo tuvimos que reescribir entero, todas las pantallas desde cero, todo el simulador, todo prácticamente desde cero. La tragicomedia en la que se había transformado el desarrollo de PC Fútbol, con Centurión paseando por la oficina con su loro Pipo, sus caniches y broncas y gritos, tuvo su colofón final cuando, durante los primeros días de diciembre, Centurión hizo salir a todos los empleados para darles una sorpresa. Contrató unas mayorets para el cierre en la calle que había Dynamic. Ahí ya estábamos, ya nos habíamos mudado ya a Pozuelo de Alarcón. Sí, cerró la calle, trajo unas mayorets. Entonces, cuando cerramos el juego, dijo: voy a hacer una sorpresa. Cuando cerremos el juego, nos hizo salir a la calle y de repente unas mayorets allí. O sea, una cosa muy. Es todo como súper excéntrico, de millonario excéntrico, ¿no? PC Fútbol 2000 trajo consigo una enorme revolución visual, aunque las novedades jugables no fueran muchas. La imposición de Centurión de cumplir la fecha de salida antes de Nochebuena llevó a recortar características y sufrir molestos bugs, como el dichoso manager no puede continuar, que heredaba de la entrega anterior. La mayoría de problemas fueron solucionados a través de parches online. Jaume Esteve, en su libro Pro Manager, lo titula de revolución estéril, aunque conviene recordar que los planes de Pablo Ruiz y Carlos Abril era realizar un PC Fútbol 8 más reducido, recortando características, realizando esta nueva versión a partir de PC Fútbol 5.0, eliminando así varios de los añadidos como las tiendas y el catering, quedando en incógnita qué características ya existentes se pensaban potenciar, porque PC Fútbol 7 ya había sido criticado en su día por las escasas novedades que aportaba. PC Fútbol 7. Escasas pero negativos son los menús. Todos a los que hemos cronometrado. 5 minutos de espera al final de la temporada. Más vistas y odios.
En PC Fútbol 2000 es evidente que el aumento de plantilla fue significativo y los costes se dispararon, especialmente en el simulador. De hecho, se llegaría a contratar los servicios de la compañía británica Audiomotion Studios para realizar la captura de movimiento de los jugadores, algo hoy día totalmente necesario y normalizado, pero que en pleno 1999 no estaba muy extendido. Y suele suceder que con las innovaciones tecnológicas inicialmente no siempre se obtienen los resultados deseados, y en este caso lo acabó pagando Dynamic. Ahí es cuando hicimos lo del motion capture, y un montón de pasta, pero nada de lo que hicimos funcionó bien. El motion capture fue un desastre. Los animadores se me quejaban constantemente de que perdían más tiempo limpiando las animaciones que si las hubieran empezado de cero. O sea, fue un gasto de dinero que los animadores me dijeron que no mereció la pena. Como empezaba a ser habitual, la siguiente entrega sería más cara que la anterior y Alberto Nadal nos facilita el coste de producción de PC Fútbol 2000, que fue de casi 160 millones de pesetas, superando el coste de desarrollo de la primera entrega de comandos de Pyro Studios. A los 160 millones debían sumarse 84 millones y medio de los costes de fabricación de las 450.000 copias que se prepararon y 184 millones en publicidad y marketing, ascendiendo a una inversión total de 428 millones y medio de pesetas. Para la campaña de marketing puede atisbarse el toque extravagante de Centurión, toque que ya había podido verse en las invitaciones de la inauguración de la sede de Pozuelo de Alarcón un año antes. Y los propios anuncios en prensa escritos fueron muy diferentes a los habituales. Para televisión, en lugar de un único anuncio, se decidió invertir 10 millones de pesetas para la contratación del director de cine Javier Fesser y una serie de actores españoles para realizar 7 anuncios de distinta duración que irían alternándose, manteniendo en común el eslogan final «Vive la emoción del fútbol en tu PC con PC Fútbol 2000». Cabe destacar que aunque apenas se mostraron imágenes del juego, se mantuvo a Juan Antonio Arroyo, que daría voz a todos los anuncios desde PC Fútbol 5.0 hasta el 2001, y que dentro de la bizarra que fue la campaña publicitaria, todavía lo sería más que un actor caricaturizara al propio José Ignacio Gómez Centurión y portara en su hombro a Pipo, su loro predilecto. Pasa que a los 15 minutos me dio un retortijón que dije, se acaba el partido. ¿Para qué vamos a sufrir si el fútbol es para disfrutar? En el fútbol hay mucho mermado. ¿A que sí, cielito? Estoy pensando en fichar a Ronaldo. Lo que tiene que voy me pide 10.000 millones de pesetas y eso es un asco. Entonces, ¿a cómo está la merluza y a cómo está el kilo de gallos? Vive la emoción del fútbol en tu PC. Con PC Fútbol 2000. ¿Y si me llevo otro futbolista me regalarán el perejil? Sea como fuere, PC Fútbol 2000 tuvo un coste de 70 millones más con respecto a PC Fútbol 7. La campaña fue la que fue, pero ¿y el juego? ¿Cómo fue la primera entrega sin los Ruiz? De PC Fútbol 2000 se puede criticar, y con razón, la distribución de los menús y su accesibilidad, pero no resultó ser mal juego pese a sus problemas. Ello no le impidió, paradójicamente, ser la entrega más internacional. Vería la luz en los mercados habituales de Argentina, Italia y Reino Unido, además de distribuirse la versión inglesa en República Checa y Croacia, y demos en revistas danesas y húngaras. El caso alemán, ruso y ucraniano lo veremos más adelante, puesto que aunque eran versiones de PC Fútbol 2000, saldrían casi un año después. La recepción por parte de la prensa fue positiva, allí donde el juego había estado tradicionalmente arraigado, aunque en nuevos territorios fue duramente sentenciado debido a su simulador. De mayor a menor, Micromanía le otorgó un 90, Juegos y CIA le otorgó un 8,7, la revista italiana PCZ le dio un 84 a PC Calcio 2000, la revista argentina Stream le otorgó un 83 tanto a la versión española lanzada en febrero como a la suya propia de PC Fútbol 2000 Clausura en junio. Un 83 también le otorgaría la revista croata Hacker y un 8 la italiana Giochi per il mio computer, y del mismo país, Joypack le endosaría un 7,5. La revista PC Zone le otorgó un 67 y la revista checa GameStar en junio de 2000 le otorgaría un 55. De todas, la que más sorprende es la review de Micromanía con su párrafo inicial.
PC Fútbol 7 fue quizá la peor época de la brillante trayectoria de Dynamic Multimedia. ¡Duro, durísimo! Desde aquel momento muchas cosas han pasado, cambios profundos en la estructura de la compañía, nuevos proyectos y aparentemente un mejor y más serio trabajo. PC Fútbol 2000 conserva lo mejor de sus predecesores y añade algunas novedades de peso que no hacen más que mejorar este juego. Este, sin duda alguna, es un buen año para PC Fútbol. Sea como fuere, y más allá de la influencia que Centurión podía tener en una micromanía que ya no era suya, la suma de todas las revistas otorgó a PC Fútbol 2000 un 7,8, destacando sobre todo el necesario remozado gráfico que lideró Alberto Moreno, que había ocupado el puesto de director del departamento gráfico y formado parte del equipo de diseño del juego. Variamos la estética porque habíamos llegado a un punto en el que teníamos que cambiar de estilo de gráfico. Desde el segundo hasta el cuarto tenía un cierto estilo gráfico, y con ese estilo se iba mejorando. En el 5.0 se dio el cambio gordo a 256 colores que se mantuvo hasta el 7. Y en el siguiente decidimos hacer otro cambio gordo. Estábamos en el año 2000. Queríamos pasar a millones de colores, a tener mayor resolución, y se contrató a gente en gráficos para poder dar ese vuelco. No solo había que diseñar los gráficos, sino cada pantalla. Nos tocó rehacer unas 70 u 80 pantallas. Finaliza de esta forma un 1999 agitado y da comienzo al largamente esperado año 2000 que vendría cargado de muchos proyectos internos en Dynamic Multimedia. Con los últimos coletazos navideños se lanza en enero el recopilatorio Multi 3D con 3 juegazos: Resident Evil, Grand Touring y Shogo, de los que Dynamic ya contaba con licencia de distribución. La colección de videojuegos 2000 del diario El Mundo fue otra de las novedades, con un total de 12 juegos semanales desde el 23 de enero al 9 de abril. Volvemos en un minuto. Los PC Fútbol de Dynamic Multimedia, el libro definitivo sobre la saga que marcó una generación. 240 páginas con más de 1000 imágenes sobre todas las entregas de PC Fútbol, tanto en España como en Italia, Reino Unido y Argentina. Alberto Aguañ, editor de Codron Magazine, de la mano de Game Press, presenta este pedacito de historia a través de 2 ediciones, normal y edición de oro. Un guiño a las ediciones especiales de PC Fútbol 5.0 y 6.0. Disponible en gamepress.es y tiendas especializadas. Estamos de vuelta. Año 2000. Dynamic Multimedia, un gigante con pies de barro. Ese año 2000, cifra impresionante, casi mística, que ilusionara a tantas generaciones, se preveía como el gran año de Dynamic, el primero enteramente dirigido por Centurión, y se esperaba un aumento de las ventas empujadas por la nueva y revolucionaria entrega de PC Fútbol. Cuando salió el juego, estábamos todos pendientes de las cifras de venta porque era Navidad, la campaña de Navidad era súper importante, las primeras semanas eran siempre súper importantes. Y la verdad que fue un desastre, porque incluso si hubieran bajado un poco las ventas, pues bueno, no pasa nada, ¿sabes? Se entiende, cambiaron muchas cosas, y bueno, pero el problema es que la empresa había perdido tanto dinero con el tema de Internet, que es que la empresa necesitaba mucho más dinero que antes, ¿sabes? No es que ganáramos mucho menos, es que la empresa necesitaba mucho más. Entonces, a lo mejor hubiera podido seguir la empresa adelante sin problemas, ¿sabes? Aunque hubiéramos vendido menos, pues no pasa nada, sacamos el 2001, nos recuperamos y seguimos adelante. Pero ¿cuánto vendió PC Fútbol 2000 en el lanzamiento? Una vez más, el director comercial Alberto Nadal arroja luz con sus cifras. De nuevo, se volvieron a fabricar 450.000 unidades con la idea de distribuir 320.000 en kioscos y 130.000 en tiendas. En los más de 1.300 puntos de tiendas se llegó a vender el 88% del stock, 113.537 unidades. Sin embargo, en kiosco el descenso padecido por PC Fútbol 7, que vendió el 52% del 80% habitual, se agravó, vendiendo ahora solo el 28%. De los 320.000 de kioscos de PC Fútbol 2000, solo se lograron vender 89.000, lo que confirmaba el agotamiento de este canal de distribución.
Y no es un asunto baladí, puesto que históricamente Dynamic había apostado por el kiosco como modelo principal de negocio. Y aunque las tiendas habían ido ganando peso, el 71% de las copias de PC Fútbol 7 y 2000 habían sido enviados a cerca de 15.000 kioscos, mientras que el 29% iban a las cerca de 1.500 tiendas que, sin embargo, habían vendido cerca del 90% del stock en ambos juegos. En opinión de Alberto Nadal, el error de distribución se vio agravado por la decisión de Beatriz de realizar una segunda edición para reponer PC Fútbol 2000 en tienda, lo que aumentaron los costes de fabricación, ya que las devoluciones de kiosco podían demorarse entre 2 y 3 meses. Las cifras de venta del lanzamiento fueron de 202.780 copias. PC Fútbol 7 había vendido en su lanzamiento 296.702, produciéndose una bajada de casi el 32% en ventas. Ni la campaña publicitaria ni el adelanto de la fecha de salida al 14 de diciembre ayudaron. Si no se vendió fue porque el kiosco no vendió, y eso es directamente proporcional a la campaña nefasta que se hizo, con esos spots que no iban a ningún lado. Al final se logró recuperar el kiosco con la extensión a un 61%, que no está nada mal, pero claro, estábamos acostumbrados a sondeos del 80%, agotado técnico. La marcha de Alberto Nadal del estudio en septiembre de 2000 impide saber las ventas totales de PC Fútbol 2000, sumando la redifusión que se hizo con el lanzamiento de la extensión. Pero comparando las cifras de ventas con la tendencia de PC Fútbol 7, es posible que lograra colocar alrededor de 20.000 copias más, consiguiendo unas cifras aproximadas de 222.780, 100.000 copias menos que PC Fútbol 7. Normalmente tenías un 20% de devolución, pero como tuvieras un 40% podías perder dinero, porque era un modelo de negocio que consistía en invertir a lo largo de todo el año en personal y desarrollo para jugártelo a una carta. El 20% de la tirada es invendido y hasta el 30% puede serlo. Si tú estimas que vas a vender 340.000 o 360.000 y vendes 200 y poco, ya has cometido un error, pero un error muy gordo porque tú no produces 360.000 porque pienses que a lo mejor produces 400.000 o 500.000. Entonces la cuestión es tener los kioscos inundados y que nos venga luego la evolución para luego ir reponiendo en las tiendas. ¿Qué ocurre? Si en kiosco tú tienes unas ventas del 60 o del 70% de lo que has puesto en kiosco, eso significa que has fabricado menos de lo que tendrías que fabricar, ¿vale? Porque siempre hay un montón de kioscos que en cuanto lo reciben te lo devuelven sin haberlo puesto a la venta. Luego a lo mejor te lo reclaman porque sí que se lo demandan, ¿vale? Pero siempre la cuestión es inundarlo, dejarlo siempre como un 40% más. Claro, si tú estimas que vas a vender 360.000, tu producción la vas a hacer para producir pues 450.000 a lo mejor. Que bueno, en kiosco voy a vender a lo mejor 280.000 y 80.000 en tiendas. ¿Y qué ocurre? Que tienes un montón de devoluciones a lo bestia. Luego esas devoluciones te crean un coste de almacenaje enorme. Claro, porque tú dices, joder, es que además, claro, si has producido muchísimo más, no tienes como en otros años que hay una demanda superior y entonces según te llegan las devoluciones de kiosco, vas reponiendo en tiendas o vas reponiendo otros kioscos. Por tanto, es imposible vender el 100% de las 450.000 copias distribuidas, y entre un 20 y un 30% quedarán sin vender, pero no debe superar el 40% de invendido o existirá riesgo de perder dinero. PC Fútbol 2000 tuvo un invendido de más del 51, con lo que se hace evidente el dispendio económico que supuso, al menos en España. Teniendo en cuenta el coste mínimo de desarrollo para las versiones internacionales, es posible que Dynamic consiguiera rentabilizar la inversión con las ventas de Italia, Argentina y Reino Unido, aunque la situación se tornó delicada teniendo en cuenta que era el buque insignia de la compañía en un contexto de grandes gastos e inversión. Los malos resultados de ventas de PC Fútbol 2000 y no poder prorrogar por más tiempo el servicio militar obligatorio propiciaron la salida temporal de David Galeano de Dynamic y su relevo como jefe de proyecto de la saga por Marcos Jourón, una de las pocas personas capacitadas para liderar el cierre de las distintas versiones del juego y comenzar el desarrollo de PC Fútbol 2001 que saldría en Navidades.
En enero aparecería en Argentina PC Fútbol 2000, pero como sucediera con PC Fútbol 7, la versión que se distribuyó fue la española, pudiendo solo disputar las 5 ligas europeas y con la base de datos y el kit dedicado solo a la liga española. El 9 de febrero salió PC Calcio 2000 en Italia, donde como hemos visto tuvo un buen recibimiento con campaña publicitaria en prensa, radio y televisión. PC Calcio 2000, per chi venderebbe l'anima al calcio. De hecho, la revista Jockey per il mio computer lo tuvo varios meses en el top 20 de mejores juegos. Una vez más, Massimo Teca, junto con el exfutbolista Aldo Serena, pondrían su voz al simulador. De hecho, Máximo sería el único comentarista que repetiría en todas las entregas desde PC Fútbol 5.0, en la que viajó a Madrid y durante 3 días grabó su voz para el simulador, siendo además el primer locutor en poner su voz en italiano a un juego de fútbol. Pondría su voz también en español para las 2 versiones de PC Calcio de las extensiones y para los nuevos comentarios añadidos en PC Fútbol 7 y esta 2000. Passaggio corto, rete dell'Italia, ¡qué bravo! Más o menos por estas fechas, los sevillanos de Caesars Shop se pusieron en contacto con Dynamic para enseñarles una demo técnica de un PC Fútbol 2000 para Game Boy Color para ver si estaban interesados en financiar el proyecto. Pero como había sucedido con las anteriores iniciativas, las dificultades técnicas, económicas y las propias restricciones que ejercían las empresas propietarias sobre sus videoconsolas acabarían imposibilitando ver un juego de Dynamic en consolas. En marzo, la expansión internacional de Dynamic se materializaría en la inauguración de la sede alemana situada en la calle Drechtbahn 52 de Hamburgo, que estaría dirigida por Katsanotto, quien durante 4 años sería director general de Axel Springer y tras su compra de Hobby Press hasta diciembre de 1999. En cuanto al lanzamiento de videojuegos, en el número 62 de la tercera época de Micromanía, correspondiente a marzo de 2000, se distribuiría gratuitamente Sleepwalker, desarrollado por la compañía valenciana Excelways Entertainment y editado por Dynamic. También en marzo fue publicado PC River tras el frustrado intento del año anterior y sería exclusivo de Argentina. Pese a que los relatores argentinos siempre destacaron en los PC Fútbol americanos, se decidió apostar por el desconocido Luis Francisco Simeoni para cubrir expediente. PC River se realizó sobre la base de PC Fútbol 6.0, que para entonces tenía ya más de 2 años de antigüedad. Y aunque quizá fuera la entrega argentina más famosa, sorprende no haber utilizado una versión mezclada del 6.0 y 7 como se había hecho con Premier Manager 99, o haber usado directamente el engine de PC Fútbol 7 o PC Fútbol 2000, lo que induce a pensar que, o bien el proyecto estaba muy avanzado cuando se canceló en 1999, o que era más cómodo usar todo el trabajo de base de datos y assets realizados en su día para PC Fútbol 6.0 Apertura, ya que como PC Fútbol 7 Argentina nunca existió, hubiera implicado mucho trabajo de programación, gráfico y de base de datos. Sin embargo, PC River tuvo varias peculiaridades. Fue el último PC Fútbol personalizado de un club jamás publicado. Incluyó una revista realizada por el equipo de periodistas, algo que no había sucedido en ninguna de las ediciones de clubes españoles, y se vendió como un producto independiente, a diferencia de los españoles que se vendieron junto con un periódico. También existió la intención de realizar un PC Boca Juniors, pero fue cancelado. ¿Acaso es Boca o Antiboca? Y cada mes es más. El 16 de marzo, Hobby Press celebra su entrega de premios anual en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde otorgaría a Dynamic el premio a la Compañía Española del año 99 de la mano de Jesús Vázquez. Beatriz Gómez Centurión sería la encargada de recoger este merecido premio otorgado a Dynamic por su labor en la promoción, apoyo y producción de estudios españoles. Sin duda servía de reconocimiento al esfuerzo de los actuales integrantes del estudio, pero que el premio se otorgara justo un año después de que la antigua directiva hubiera abandonado Dynamic hace imposible olvidar que este logro era un éxito alcanzado tras muchos años de trabajo de ambas directivas y de todos los miembros de la plantilla.
También en ese mes se distribuyó PC Fútbol en Reino Unido, por vez primera de forma independiente como EuroLeague Football, ya que Gremlin, tras haber sido comprada por Infogrames por cerca de 30 millones de euros de entonces, rompió la colaboración de 3 años con Dynamic para Premier Manager 2000, cancelando la versión para PC y saliendo solo para PlayStation. Volviendo a España, en marzo también vería la luz For Racing, el último juego distribuido con el estilo de embalaje usado por Dynamic Multimedia desde 1993. La distribución en Dynamic y el nuevo packaging. Beatriz y José Ignacio Gómez Centurión deciden realizar un lavado de cara al empaquetado habitual del blister semirrígido tradicional por una elegante caja de cartón barnizada estilo Big Box pero más delgada. Este nuevo diseño vino acompañado por un aumento de precio de 6 euros, de las 2.995 pesetas habituales a 3.995 en todos sus productos desde entonces. Este pack recopilatorio multisim, que engloba 3 simuladores de vuelo distribuidos anteriormente por Dynamic, fue el primer lanzamiento a 24 euros. Analicemos este incremento de precio. Como ya ha sido mencionado y es algo que se da por supuesto para el comprador de PC Fútbol de antaño, el kiosco para Dynamic tuvo una importancia capital al ofrecer juegos con una excelente calidad-precio. Las 2.995 pesetas que se habrían mantenido hasta entonces pretendían que adquirir un juego de Dynamic fuera algo impulsivo, que además tenía poca competencia en el kiosco. Kiosco que por otro lado dominaba como nadie la hobbypress de José Ignacio Gómez Centurión, destacando la figura de su hermano Luis, director de distribución en el grupo editorial, en el que se apoyaba parte de la estrategia de difusión que realizaba Alberto Nadal, consiguiendo que Dynamic llegase a ser uno de los principales distribuidores de videojuegos en España, con PC Fútbol por bandera. Entrevistado por Jesús Martínez del Vaz para El Mundo del Spectrum, Nadal da varias claves fundamentales del crecimiento del estudio gracias a sus enormes ventas. El proceso era la distribución, crear una distribución acorde y paralela al kiosco, y segundo, el control del kiosco. Otra cosa que nadie ha explicado ni nadie ha querido saber de cómo se hacía la distribución de kiosco. El kiosco no lo hacía Dynamic, la distribución de kiosco. El kiosco lo hacía el hermano de José Ignacio Gómez Centurión, Luis Gómez Centurión, que tenía la distribuidora y él distribuía, ya no solo las revistas de Hobby Press, él contactaba directamente con los distribuidores regionales. Por lo tanto, te daba un plus de exposición teniendo el contacto directo con los distribuidores regionales y segundo, te ganabas un margen diferencial. Y eso yo no lo he escuchado. Y fue una también de las grandes ventajas, que nosotros teníamos nuestra propia distribuidora o control de distribución de prensa. Donde tenías por delante los sondeos, donde hacíamos reuniones con los distribuidores regionales, donde teníamos de la mano cómo podíamos mejorar. Y todo eso lo controlaba yo. El músculo de distribución del tándem Centurión-Nadal hizo posible que los productos estrella de Dynamic se llegaran a vender en cerca de 15.000 kioscos repartidos en toda España. Para maximizar beneficios, PC Fútbol, el título estrella de la compañía, se vendió siempre como una revista que contenía un CD de software, con lo que el IVA era del 4% en lugar del 16%. Y el kiosco ofrecía también otra ventaja: la comisión de ventas oscilaba entre el 16 y el 19% del precio del producto. En la época dorada, el kiosco llegó a acaparar el 75% de las ventas de productos Dynamic. Sin embargo, con PC Fútbol 7 se produce por primera vez un descenso en ventas en el kiosco, descenso que se vería agravado con PC Fútbol 2000, aunque las tiendas continuaron mostrando músculo pese a ser consideradas un canal secundario hasta la fecha. En esta situación afloraban las principales desventajas de la distribución en kioscos, la dificultad de prever la demanda y la gestión de las devoluciones. Los juegos no vendidos tardaban más de 2 meses en retornar y en muchos casos llegaban con el blister deteriorado, lo que obligaba a reempaquetar el producto con el consiguiente incremento de costes. Por cierto, el blister de kiosco y de tienda que se habían estado utilizando hasta la fecha tenían pequeñas diferencias entre sí. El primero era liso en la contraportada y venía adherido a un enorme cartón de más del doble de ancho, algo que era típico en las ediciones editoriales para hacer más visible el producto.
Por contra, el blister que iba a tienda carecía de cartón y era diferente, ya que poseía un entramado en rejilla en la parte posterior que lo hacía más robusto. Comparando ambos blisters, puede incluso a día de hoy aún vislumbrarse restos de cartón aún adheridos a la edición del kiosco, cartón que por cierto es muy difícil de encontrar hoy día. El nuevo empaquetado en formato semi-big box no tuvo diferencias entre kiosco y tienda en lo que se refiere a la caja del videojuego. Aunque para kiosco se continuó apostando por mantener el cartón, que sí tuvo ligeras modificaciones al colocarse un hueco para poder colgarlo del gancho del expositor y redujo su anchura aproximadamente un cuarto, disminuyendo las imágenes que se mostraban de 4 a 3 y también la descripción del producto. Con el kiosco en caída, a Dynamic le tocaba aumentar su apuesta por las tiendas. En aquel momento existían en España ya más de 1.300 tiendas y grandes superficies con zonas de videojuegos. Un ejemplo de la pujanza de las tiendas especializadas lo encontramos en Centro Mail, la cadena de venta de videojuegos más conocida en España. Poseía 16 tiendas en 1994, que se incrementarían hasta las 72 en ese año 2000. Las tiendas tenían varias ventajas: asistencia técnica in situ, previsiones más certeras y mayor comodidad en devoluciones y pago de comisiones. Comisiones que por otro lado eran uno de sus mayores inconvenientes, ya que suponían entre el 30 y el 45% frente al 16-19 de kioscos. Hablamos de una diferencia de entre un 14 y un 26% menos de beneficio. Teniendo en cuenta estos datos y que la inflación en España fue del 23,15% entre 1993 y 1999, es probable que el aumento de 1.000 pesetas hubiera buscado contrarrestar el recorte de los beneficios, en un contexto en que la compañía estaba gastando más e ingresando menos. Debe tenerse en cuenta también el ecosistema de las tiendas. Pasar de competir en kioscos con revistas, prensa y algún juego puntual a tiendas donde Dynamic rivalizaba por la atención frente a decenas de títulos podía dar la sensación de que el blister fuera un producto de inferior calidad, además de que fuera menos visible, ya que aunque solía venderse con la portada del título expuesta, tampoco era imposible que estuviera colocado de canto en una estantería, especialmente en títulos menos importantes o en ofertas, haciendo más difícil su visibilidad. Además, a nivel de prestigio o de imagen, normalmente una vez en casa, el blister se rompía y se tiraba, quedando el manual o póster interno guardado y el CD por separado, frente al ahora más vistoso modelo semi-big box adoptado. Sin embargo, en opinión de Alberto Nadal, este semi-big box era peor para su distribución al ocupar más espacio, aumentaba el coste de almacenaje y transporte. Aunque cabe recordar que entonces los videojuegos de PC se vendían en un big box que llegaba a ser hasta 3 veces más grueso que el adoptado ahora por Dynamic, con lo que pese a sus desventajas, seguía siendo un empaquetado más práctico que el de la competencia. Incluso FX Interactive de los hermanos Ruiz había lanzado 4 meses antes su primer juego y apostó durante un tiempo por venderlos en un formato semi-big box muy similar al adoptado ahora por Beatriz, lo que llama poderosamente la atención cuando los Ruiz habían sido los principales vendedores de juegos en blister para kiosco. El epítome sería que aumentar el precio a 3.995 pesetas quizá no fuera la mejor de las decisiones, pero que tuviera sentido en ese contexto. Y merece la pena subrayar que la mayoría de los juegos para ordenador con los que competía Dynamic eran mucho más caros, rondaban entre las 5.995 y las 7.995, lo que seguía haciendo que sus productos destacaran, al menos en precio y diseño del empaquetado. Sea como fuere, por esta y por otras razones, que el anuncio se realizara precisamente en marzo de 2000 no está exento de cierta ironía, ya que fue justo en el punto de inflexión del pinchazo de las .com que acabaría arrastrando a Dynamic. Y aquí finaliza esta parte 2 de El fin de Dynamic Multimedia, a las puertas de marzo de 2000, un mes crucial para el estudio. La parte 3 es la más extensa de todo el documental y en ella se desentraña la burbuja de las .com y cómo su estallido afectó a Dynamic, al tiempo que se realizaban grandes proyectos internos como La Prisión y se potenciaba aún más la importante labor de edición de juegos de estudios españoles.
De nuevo repasaremos todo el catálogo del año 2000 y del año 2001, un año difícil y convulso, con un final abrupto en septiembre que analizamos detenidamente. También hablaremos de los años posteriores y de PC Fútbol 2002 y otros proyectos que quedaron cancelados. Vive una aventura Dynamic con nosotros.